Bueno, me agrada dirigirme a todos vosotros. Soy el doctor Manuel de la Peña, soy el presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Además, soy profesor de cardiología, llevo muchos años estudiando todas las estrategias para prevenir las enfermedades cardiovasculares y para hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz con las últimas tecnologías. Tenemos un amplio abanico de enfermedades que pueden afectar a la función del corazón. Por ejemplo, tenemos lo que se conocen por arritmias, cuando el corazón genera latidos irregulares. Dentro de esas arritmias, a mí la que verdaderamente me preocupa es la fibrilación auricular, porque otro tipo de arritmias más habituales y que padece muchísima gente son las extrasístoles, pero las extrasístoles no generan ningún tipo de problema a no ser que sean muy repetitivas. Por tanto, nos tendríamos que centrar en las arritmias del tipo de la fibrilación auricular o del propio flutter, que son las que tienen hoy en día más prevalencia. Por otro lado, hay patologías cardíacas que afectan directamente a las válvulas cardíacas, generando insuficiencias por calcificaciones, por infecciones previas. Después tenemos la patología más frecuente, que son las cardiopatías isquémicas, que es una disminución del calibre de las arterias coronarias, y esa disminución del calibre son las que generan insuficiencias coronarias, que habitualmente lo solucionamos a través de lo que se denomina angioplastia. La angioplastia es la implantación de stents. Por otro lado, también tenemos las cardiopatías congénitas y tenemos la insuficiencia cardíaca. Pero de todas las patologías del corazón, hoy las que son más prevalentes y las que son de mayor preocupación son tanto la fibrilación auricular como la angina de pecho o el infarto de miocardio, que son las manifestaciones clínicas de lo que es la cardiopatía isquémica. La población más propensa y susceptible es aquella que está expuesta a determinados factores de riesgo cardiovascular. Es una población expuesta a malos hábitos, es una población que no realiza ejercicio físico, que su alimentación es inadecuada porque es una alimentación basada en grasas saturadas, una alimentación basada en grasas trans, y por tanto esa alimentación inadecuada, esa falta de ejercicio físico y esa exposición a un medio ambiente adverso y con unos estilos de vida que no son saludables, es la población más expuesta a sufrir eventos cardiovasculares. Y dentro de esa exposición hay un factor que ha emergido y es un factor francamente amenazante, que es el estrés crónico. Ya no es el estrés agudo que sufrimos un día concreto, sino que todos los días estamos expuestos a una situación que nos está estresando y por tanto tenemos que controlar esa exposición a estos factores poco saludables. Los factores de riesgo cardiovascular principales son el tabaco. Todavía hay una prevalencia de fumadores muy significativa. Por otro lado tenemos los hipertensos, hay una población hipertensa muy relevante, y lo más llamativo es que de esa población relevante de hipertensos, el 50% no toma ningún tipo de tratamiento. Por otro lado, las personas que están expuestas a niveles elevados de las fracciones de colesterol denominadas LDL y lipoproteína A elevadas, que esas dos fracciones son las más aterogénicas y son las que favorecen más los infartos de miocardio. Y por otro lado, las personas que sufren diabetes y que no tienen un control adecuado de sus niveles de glucemia en sangre. Pero no son los diabéticos, sino las personas con prediabetes. Y tanto unos como otros tienen un mayor grado. Fíjate que hasta en personas diabéticas el riesgo de sufrir un infarto es el doble de una persona que no tiene problemas con la glucosa.
Por tanto, esos son los principales factores de riesgo. Por supuesto que hay unos factores menos graves, como son el estrés crónico o la falta de ejercicio físico, pero son factores que, aun siendo menos importantes, influyen y son determinantes en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, en el riesgo de sufrir un infarto de miocardio y en el riesgo de padecer anginas de pecho. Por tanto, hay que saber hacer un abordaje adecuado de esos factores de riesgo. ¿Cuáles se pueden controlar? Pues mira, hoy prácticamente podemos controlar todos los factores de riesgo. Empezando desde el tabaco, lo podemos controlar. Con un simple parche de nicotina podemos ayudar a las personas a que dejen de fumar. Los niveles de colesterol los podemos controlar porque tenemos tratamientos innovadores a base de terapias combinadas con hipolipemiantes. Los mecanismos para el control de la diabetes, hoy hay sustancias que provocan la liberación de insulina. Por tanto, es muy fácil hacer un control adecuado del paciente diabético. Y ocurre lo mismo con la hipertensión. Tenemos tratamientos con terapias combinadas que incorporan 3 y 4 moléculas de fármacos que permiten un control más adecuado del paciente hipertenso. Por tanto, claro que se pueden controlar. Lo que es verdaderamente difícil es fomentar una actitud para que el paciente consigamos que tenga una adherencia al tratamiento, es decir, que los tratamientos bajo prescripción médica que se realicen, el paciente haga un seguimiento estricto y cumpla adecuadamente con esos tratamientos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades del corazón? Mira, precisamente uno de los síntomas que más me preocupa es que los pacientes hipertensos, muchos no tienen ningún tipo de síntoma. Por tanto, al no tener síntomas, denominamos a la hipertensión como el enemigo silencioso, porque un paciente sin síntomas no es consciente de que su tensión arterial es elevada. Y una tensión óptima no debe superar las cifras de 130-80. Eso es una tensión arterial óptima, 130-70, 130-80, es lo ideal, no superar esas cifras. ¿Qué ocurre? Que a veces sí hay síntomas, y uno de los síntomas que más me llaman la atención es cuando el paciente sufre cefaleas. Y esa cefalea a veces la confundimos. Hay que distinguirla muy claramente de lo que es una cefalea puramente cefalea, o sea, una migraña, de lo que es un dolor de cabeza producido porque la tensión arterial está elevada. Entonces hay que saber si ese dolor de cabeza es porque la tensión está alta o si ese dolor de cabeza es un dolor típico de una migraña. En esos casos lo que recomiendo es, cuando tengas un dolor de cabeza, tomarte la tensión y saber comprobar si ese dolor de cabeza es porque la tensión es alta o no es alta. Con respecto a la preocupación que tenemos todos de qué tipo de síntomas tenemos ante un infarto o un posible infarto de miocardio, lo habitual del infarto, lo habitual, que no siempre es así, es que aparezca un dolor precordial, que es un dolor intenso, es un dolor que genera una irradiación a nivel del tórax izquierdo del pecho, que se irradia hacia el brazo izquierdo. En muy pocas ocasiones no existe dolor, muy raro, pero a veces ocurre que cursa sin dolor y habitualmente cursa con una sudoración fría, y en otros casos también se acompaña de náuseas y vómitos. Por tanto, es importante primero saber que el dolor de cabeza no está vinculado a una tensión alta y que si aparece ese dolor precordial hay que acudir inmediatamente a un hospital para descartar que haya un infarto de miocardio. En primer lugar, es muy importante los síntomas. Si esa persona al subir las escaleras
se fatiga, genera una falta de aire, una disnea, si aparece un dolor precordial, si aparecen dolores o pesadez de cabeza. Es importante conocer esos síntomas, pero el diagnóstico también nos ayudamos con el electrocardiograma. El electrocardiograma sigue siendo una herramienta de gran ayuda por muchos motivos, porque lo primero es que nos permite comprobar si tu ritmo es sinusal. Sinusal quiere decir que tu corazón está latiendo en ritmo normal. Es muy importante tener la constancia de que hay un ritmo normal. También es importante el electrocardiograma porque si hay un infarto nos lo detecta inmediatamente porque altera esa secuencia del electrocardiograma. Es importante. También es importante valorar las enzimas cardíacas, que son las que se liberan cuando hay una ruptura celular en el tejido miocárdico. Y por tanto nosotros habitualmente hacemos las enzimas. Después hay otras pruebas complementarias como es la ergometría o prueba de esfuerzo, que es ergometría que es en una cinta con distintas etapas, se llega a 4 etapas donde la persona corre habitualmente, una prueba que suele durar unos 15-20 minutos y lo que hacemos es ponemos el corazón a prueba y valoramos cómo reacciona ante el esfuerzo. Y ahí lo que ocurre muchas veces es cuál es la respuesta a nivel de tensión arterial, cómo es la respuesta a nivel de frecuencia cardíaca, y por la ergometría podemos detectar si hay un foco de isquemia a nivel de las coronarias. Cuando ese foco es positivo y ya valoramos que hay una posible isquemia, hay otras pruebas más complejas, que es el angiotac coronario, que es una prueba que es como un TAC, donde se hacen distintos cortes sagittales. Ahora, actualmente tenemos un angiotac de 320 cortes, que es, por así decirlo, hacer 320 radiografías en 15 minutos. Con lo cual, a través de esos cortes sagittales, valoramos cuál es el estado de las arterias coronarias, si hay algún estrechamiento, si hay alguna obstrucción, si es necesario hacer una angioplastia para implantar un stent. Es decir, el angiotac nos hace una valoración muy objetiva de las placas de ateroma, del depósito de calcio en nuestras arterias coronarias, y a partir del nivel de obstrucción mayor a un 70% es cuando está indicado la implantación de un stent coronario a través de una angioplastia. Después hay otras pruebas todavía más sofisticadas, como la propia resonancia cardíaca, que en ocasiones la hacemos de estrés. Hay resonancias cardíacas de estrés a través de fármacos que nos ayudan a mejorar y conocer la función cardíaca.